¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. La libertad de expresión, la libertad de prensa es uno de nuestros derechos fundamentales para sobrevivir como seres humanos en el espacio público, en el espacio político. Por eso hay que hacer corte de caja de vez en vez y ver cómo está ampliándose ese derecho o en ocasiones cómo se restringe. Artículo 19 es una organización internacional que justamente vela por la libertad de expresión, por la protección a los periodistas y publicó un documento recientemente bastante duro, Democracia Simulada, nada que celebrar, así se llama, donde nos dice que hay en efecto una especie de restricción creciente sobre el espacio de la expresión. Hay, sin embargo, datos que nos dicen lo contrario, que hoy se investiga más, que hoy se tiene mayor libertad, que hoy es más posible saber qué ocurre con lo público y por eso nos estamos enterando, por ejemplo, de tantos hechos de corrupción. ¿Restricción o amplitud? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en Espiral a partir del texto de artículo 19, Democracia Simulada. Comenzamos. Lo comentaba hace un momento, estamos en época de balances y un poco de perspectivas y en este orden de ideas, artículo 19, organización mundial dedicada a proteger periodistas y la libertad de expresión, publicó recientemente un texto, Democracia Simulada, nada que aplaudir. Tenemos a Ana Cristina, me da mucho gusto que nos acompañes, ella es la cabeza de artículo 19 para que nos hable de este documento y he invitado pues a uno de mis periodistas favoritos en México, Daniel Izárraga, por su talento, tengo que decirlo, no solo porque es un hombre encantador, por su talento, para, digamos, reaccionar a algunos de estos planteamientos. Claro. Daniel, te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias por la invitación, Ricardo. A ver, Ana, arranco con el título, ¿no? Democracia simulada, nada que celebrar. O sea, esto ya es una tesis durísima. ¿Por qué no le pusieron algo más blandito? Estado General del Arte de no sé qué. Pues realmente el título tiene que ver con que en el equipo nos pusimos a pensar cómo se puede hablar de democracia cuando no hay libertades democráticas en el país. Las libertades democráticas son la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación. Y durante los 6 años de Enrique Peña Nieto hemos visto cómo cada una de estas libertades se han ido constriñendo y cada vez tenemos que empujar más ese perímetro de libertades para recibir o para poder participar de manera activa en la vida pública. Democracia simulada es el planteamiento de un problema ante un proceso electoral en el que requerimos una política de Estado que garantice la libertad de expresión. Para nosotros ver la libertad de expresión desde un paradigma de 5 vertientes en el que está la transparencia y la rendición de cuentas, la protección a periodistas y el combate a la impunidad, el espacio cívico, el fortalecimiento del espacio cívico, los derechos digitales y la publicidad oficial son elementos necesarios para que las personas que estamos dentro de este espacio cívico podamos expandirnos y podamos compartir, podamos participar. La simulación radica en que a pesar de que existen muchísimas instituciones hoy por hoy para garantizar aparentemente la libertad de expresión y la libertad de información, desgraciadamente estas instituciones no sirven, no han servido y desgraciadamente las leyes son totalmente soslayadas. A ver, Daniel, es muy rara la pregunta que te voy a hacer, dada tu contexto. O sea, tú eres un periodista que sufrió la restricción de la libertad de prensa. Trabajabas para MBS, hiciste una investigación muy importante sobre la Casa Blanca y después, por asociarte con otros medios para seguir haciendo investigación, se enojó la empresa y te corrió. Todos sabemos realmente por qué los corrieron a ustedes, por qué acabó saliendo Aristegui. Pero sé también que eres un hombre objetivo y que puedes no solamente observarte a ti, como le hacen muchos, sino observar el resto. ¿Tú dirías que en todos los sentidos este gobierno ha cortado las libertades o tienes una impresión ambigua? Tengo una impresión
ambigua, pero cargada hacia el tema de que sí se ha constreñido. Me parece que tenemos dos lados que son paradójicos, es decir, es cierto todo este ambiente que ya has descrito muy bien, que a mí ya no sé cuál es el que más me preocupa, pero el primero que me viene a la cabeza es el tema de las decenas de periodistas muertos que tenemos asesinados y la impunidad alrededor de él, porque independientemente de que no sabemos qué pasó con los colegas y los colegas, eso genera un ambiente de zozobra, ¿no? Y de inquietud en regiones enteras del país. La amenaza del crimen organizado. Exacto, es entonces una restricción. yo no me atrevo a publicar nada, entre otras cosas porque sé que me pueden matar. Es difícil, es distinto hacerlos de la Ciudad de México, pero sabemos que hay estados que compañeros se pueden ganar una bala por publicar algo. Y entonces piensan dos veces si lo publican o no. Ese ambiente de zozobra que el Estado en general ha sido incapaz de atenuar, me parece que es un asunto muy importante. Pero fíjate lo paradójico, yo creo que en los últimos, ¿qué será? Yo lo empecé a notar a partir de la publicación de la Casa Blanca. Hay una nueva generación de reporteros y sobre todo mujeres, periodistas que se están abriendo paso en el periodismo de investigación y que cada vez publican mejor y más cosas. Eso me parece paradójico dentro del contexto que estamos hablando. Mira, yo hace 20 años era muy crítico de decir que teníamos un atraso en el periodismo de investigación de México de 25 o 30 años, comparado sobre todo con los colegas de la región sur del continente. Y pues digo, una muestra de eso que no necesariamente es para llenar el ego, pero sí me parece es una muestra importante de la cantidad de premios que están ganando el periodismo mexicano y sobre todo con generaciones nuevas. Y sobre todo la mayoría son mujeres y son mujeres muy jóvenes. Sí, eso me parece muy importante. Periodismo, se está haciendo más investigación, hay más vocaciones. Sí, eso le haría de una expansión. Claro. Y al mismo tiempo trae síntomas de restricción. Por eso me atreví a decir, si no hay una suerte como de ambigüedad, que ustedes no alcanzan a decir, más bien dicen, esto es restrictivo. Es que la situación y tiene que ver justo con la diferencia que hace el Internet y la posibilidad que le da Internet a las y los periodistas en un contexto en el que aún el Internet es el único espacio de este paradigma de 5 picos, es el único espacio que se mantiene libre y que ahora es el espacio que está siendo el espacio de debate para los estados, ¿no? El espacio que quiere buscar control. Vemos cada vez más la intención de generar leyes de ciberespionaje o de ciberseguridad. Vemos la intención de los estados de remover contenidos, ¿no? De solicitar a los propios medios de información, remover la información del pasado para que no sea posible para los ciudadanos buscarla en los distintos buscadores, etcétera. Creo que ahora se está sofisticando más los mecanismos del Estado para tratar de reducir este espacio que al final internacionalmente se reconoce como un espacio abierto. Y es muy complicado para el Estado mexicano arremeter en contra del Internet porque es arremeter en contra de normas internacionales. Y en ese sentido es que nosotros desde Artículo 19 vemos que la resistencia se encuentra allá y precisamente existen estos mecanismos aprendidos por el Estado mexicano, pero que vienen de toda la región, para encontrar mecanismos para ir diluyendo la información que encontramos. O sea, claramente hoy es mucho más fácil reportear porque uno tiene más herramientas, un teclado muy amplio de herramientas digitales y también es muy fácil, digamos, no sé si cobrar, pero por lo menos divulgar la información que uno tiene. Es decir, eso sí cambió y no hay estado que haya podido controlar. El chino, ¿no? El ruso, pero no hay manera. Ahora, desde esta lógica hay una primera tesis que tiene el documento Democracia Simulada que me llamó mucho la atención porque otra vez abreva sobre la ambigüedad. Dice, en realidad traemos buenas leyes. El Pacto por México, los acuerdos en materia de transparencia, los acuerdos en materia de anticorrupción, algunos acuerdos incluso que tienen que ver con otras libertades, han logrado buenas leyes.
Y sin embargo, dices, tenemos malas instituciones. O sea, un pie puesto en el lugar correcto y el otro en el lugar equivocado. Ayúdame a ampliar ese argumento, Ana. Pues esto tiene que ver justo con una reflexión interna que está relacionada con la apuesta que la sociedad civil ha hecho al marco jurídico y al marco institucional, pensando que de esta manera se puede generar un Estado de Derecho. Pero la realidad es que ante la falta de la voluntad política, ante un pacto de impunidad que penetra al Estado mexicano, la realidad es que no existen garantías para que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de manera libre, para que los ciudadanos podamos participar activamente. Y en esa medida es que por eso en Democracia Simulada hablamos sobre las designaciones como un elemento crucial, porque en otros países las designaciones pueden no ser tan importantes, las designaciones públicas pueden no ser tan importantes. ¿Quién va, por ejemplo, de magistrado a un tribunal o quién va porque las a un instituciones órgano? son fuertes. Pero aquí el problema es que todo radica en el titular y en la voluntad del titular por hacer valer las facultades y las atribuciones de las instituciones. Porque las instituciones nacen débiles per se, porque no existe la intención real de que funcionen. Veamos, por ejemplo, el caso ahora de la Fiscalía General de la República. No existe una intención de generar una fiscalía que sirva, no existe una intención de generar una fiscalía autónoma que investigue la corrupción y las violaciones graves a derechos humanos que se han cometido en México. Y en ese sentido, se está apostando mucho al fiscal. ¿A quién va a ser la figura del fiscal? Pero la realidad es que tendría que ser toda una estructura robusta que dé pauta a generar cambios. Y realmente este es el problema. Tenemos todo muy bien en la letra. Somos el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, el tercer país en el mundo, pero México es el fundador de los Amigos de la Libertad de Expresión en Ginebra, ante la ONU. Esa es la paradoja. A ver, sí es raro. Tú has trabajado mucho en temas de corrupción. Sí. Estás en Mexicanos contra la Corrupción. A ver, Daniel, ahí hay una cantidad enorme de instituciones, inversión de tus impuestos en esas instituciones, ¿no? Y sin embargo, no alcanzamos a enfrentar la corrupción. En materia de transparencia, la queja que traen los periodistas, que traemos los periodistas, es mucha. ¿Por qué no se logra con esa transparencia mejorar el acceso a la información? ¿No? Y puedo seguir en otros temas, ¿no? La Fiscalía Especial, ¿no?, para delitos ligados a la libertad de expresión. Hombre, recibe recursos, se toman fotos alrededor de ella y sin embargo no hay un cambio. ¿Cómo te explicas esto de tener leyes, tener recursos, no tener resultados? Mira, yo creo que una de las experiencias que me ha dejado trabajar ahora con mayor ahínco en temas relacionados con la corrupción tiene que ver mucho con el sistema, con el marco jurídico y el marco legal, independientemente de que las instituciones pueden no funcionar en los hechos, pero incluso el marco que regula a estas instituciones. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Recientemente, con el tema de Rosario Robles, la gran estafa y lo que ha estado publicando Reforma, yo recuerdo una entrevista reciente con Carlos Loret, por la mañana de Rosario Robles, en un momento en que se puso ríspido el intercambio de pregunta-respuesta, y Carlos, si no me equivoco, algo así le preguntó como, pero Rosario, ¿cómo es posible que la Sedesol esté contratando a las universidades sin licitar y que luego las universidades contraten empresas fachado fantasma? Eso es, dice Carlos, es inadmisible. Sentido común nos diría que es inadmisible. Y Rosario puso a mí algo que me ha resultado paradójico en todo este tiempo. Le dijo, 2 puntos, es legal. Y lo peor del caso es que tiene razón. Es decir, parece ser que hay incluso... Que es inmoral, pero es legal. Pero es legal. Es decir, y así podremos poner muchos otros ejemplos. Cuando Vigilio Andrade dio la rueda de prensa para explicar, entre comillas, su investigación sobre la Casa Blanca, cada vez que le respondía a los corresponsales extranjeros, sobre todo, usaba una muletilla y luego el argumento, y la muletilla era de acuerdo al marco legal mexicano y se soltaba. De acuerdo al marco legal mexicano y se soltaba. Frecuentemente nos estamos encontrando que es un problema sistémico, es decir, hay ciertas partes de las leyes, ciertos huecos, ciertos reglamentos que regulan ciertas leyes que parece que están diseñados, no sé si es profeso o mal hechos, o las dos cosas, que dejan ciertos márgenes ahí para que legalmente o legalizar un acto de corrupción.
Y eso me parece que es todavía incluso más delicado. Es decir, nos enfrentamos a un problema sistémico. ¿Desde quien diseñó la ley ya estaba calculando cómo burlarla? Pues definitivamente yo coincido. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia puede ser la mejor ley del mundo, pero cuando se crea la Ley General de Datos Personales y no considerar como excepción el ejercicio de la libertad de expresión, que fue una batalla perdida por la sociedad civil, que no se considerara esto, se permiten dos cosas que actualmente suceden. Uno, que le soliciten directamente a los medios de comunicación que se borren los nombres de los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción o violaciones a derechos humanos, argumentando un supuesto derecho al olvido. Y por otro lado, se permite también, en el caso de los archivos históricos de los periodistas que están haciendo trabajo, por ejemplo, de archivos históricos, que los nombres de las personas que se encuentran, por ejemplo, en los casos de la Guerra Sucia, sean eliminados. Y esto es una constante. La Ley General de Transparencia no permite esto. Dice que las fuentes de acceso público son Ana, fuentes de acceso público. Perdóname la ingenuidad de la pregunta. A ver, ¿esto quiere decir que somos muy tontos para hacer leyes? ¿O quiere decir que somos muy listos para hacer leyes? No, yo creo que está muy claramente calculado. Precisamente ahorita lo vemos con la ley Chayote, la ley de publicidad oficial, que el día de ayer se aprobó. Es una ley que a todas luces violenta la Constitución, violenta los tratados internacionales y no obstante, los y las diputadas salieron a decir que era una ley que garantiza la libertad de expresión. A ver, el tema 1, o sea, ya pasamos al primer capítulo. Dejo la introducción de democracia simulada y entonces el capítulo 1 está dedicado a publicidad oficial. Requiere tomar aire, respirar lo más hondo posible y poder abordar el problema de la publicidad oficial y luego esta iniciativa que salió después del documento de ustedes. Nos queda un minuto de este bloque, así es que voy a corte y regresamos a hablar de esa diabetes para la libertad de expresión que es la publicidad oficial. Ya estamos de vuelta en Espiral, hablando a propósito de este texto que sacó artículo 19 sobre democracia simulada, nada que aplaudir. Son 5 capítulos que tú ya has citado en el segmento anterior. Déjenme comenzar con el primero, publicidad oficial. Y voy a poner muy rápido el contexto. Cada vez es más difícil cobrar por el periodismo en el mundo. La gente cree que ya no tiene que pagar por el periodismo. La gente ya no se suscribe a revistas, a periódicos, no paga televisión por cable, no tiene sentido. Siente que la información es algo gratis, pero el periodismo pues implica trabajo y hay que comer, hay que pagar la renta. Y en ese sentido las empresas en el mundo pues han tenido que reformarse, que cambiar sus modelos de negocios. En México no ha sido tan necesario porque aunque han perdido ingresos, el Estado salió a auxiliar, a subsidiar. Y sobre todo a partir de la publicidad oficial. Y es un subsidio que, a diferencia de otros del gasto público, pues no tiene norma de operación. Es decir, no es un subsidio en función de quién te ve o de quién te lee, no es un subsidio, además que se puede anunciar, oiga, esta es publicidad pagada. En realidad es un instrumento de extorsión. Por lo cual, llevamos en este gremio buen rato discutiendo la urgencia de una buena legislación en materia de publicidad oficial. Quisiera que diagnosticáramos el problema y luego me ayudan a aprovechar este programa para ver si la iniciativa que se está aprobando ahora corre en el sentido correcto. Pero sí les ruego que arranquemos primero, si quieres arranca Daniel, sí, con el problema de la publicidad oficial. Yo creo que el problema de la publicidad oficial, y lo he visto con muchos colegas que he tenido la oportunidad de conocer en algunos talleres que he dado, el problema es desde los municipios, los estados y el gobierno federal. Desde se dan los 3 niveles. Quizás a los que tienen mucho más controlados es a los municipios, los reporteros que cubren municipios en todo el país por la cercanía con los alcaldes o las alcaldesas. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que este es el problema principal que estamos enfrentando en cuanto a libertad de expresión en México, además de los asesinatos. Bueno, ya no sé cuál de los dos, pero el tema me parece muy, muy grave porque esto se ha convertido en el mecanismo de control de cualquier gobierno. Se utilizan tus impuestos para controlar a tus periodistas. Exacto, para controlar, para decir, el señor alcalde, el señor gobernador, el señor presidente
y los servidores públicos pueden decidir qué se publica y no se publica, aprobar o castigar o presionar o dejar de darle dinero a un periódico si no te acomodas a lo que a mí me conviene que publiques. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va más allá de quién pueda ganar la presidencia de la República, va más allá de quién sea el gobernador. No importa, es decir, deberíamos de tener una muy buena ley que no está pasando así, porque esto es una garantía para la gente, para el derecho a estar informados, que es completamente distinto. No importa si va a gobernar el rojo, el verde, el amarillo o el azul, todos deberán de estar bajo criterios distintos de publicidad. Ahora, perdón que te insista, el derecho a estar informado, que yo debo tener como ciudadano, pues sí pasa un poco porque yo estoy dispuesto a pagar para que se haga buen periodismo, no estoy dispuesto. La publicidad va para abajo, se la está llevando toda Internet. Entonces, esto sí le ha entregado mucho poder al Estado. Hay quien dice, no sé, Luis Carlos Ugalde, que se acabe la publicidad oficial. Pues hombre, si ya no tienes ninguna vía de inversión, yo no sé cómo va a haber periodismo. A ver, ¿qué reflexión te despierta pues el contexto? precisamente una cuestión importante que desde el colectivo Medios Libres hemos mencionado es la publicidad oficial debe de existir. Tú la defiendes, no debería desaparecer. No, no debe de desaparecer porque al final también tomemos en cuenta que la mitad de la población en México no tiene acceso a Internet y que esa mitad de la población requiere información del Estado, requiere saber cuándo hay campañas de vacunación, cuándo hay campañas para el registro civil, cuándo se va... Hay muchas cuestiones que el Estado debe de informar a los ciudadanos en estas zonas en donde no existe Internet y donde no hay otra forma de comunicarse. También es muy importante decir que hay otros mecanismos de comunicación del Estado hacia los ciudadanos que vienen en las leyes y que son necesarios pagar a los medios. Por ejemplo, cuando se tienen que hacer resoluciones administrativas, edictos, etcétera, que tienen que atravesar por los medios de mayor circulación en las entidades federativas y en cada uno en la federación en general. O sea, realmente la publicidad oficial no es mala en la medida en la que se utiliza o se debe de utilizar como un mecanismo de información real entre el gobierno y sus ciudadanos, como un mecanismo de rendición de cuentas, como hay mecanismos o hay campañas muy importantes que se utilizan para cambiar conductas. Me convences, se necesita la publicidad oficial. ¿En qué momento se vuelve un problema, Daniel? ¿Cuándo ocurre que se vuelve diabética? Se vuelve un problema cuando es el interés de difundir una información no es del gobierno, sino del medio y del reportero. Es decir, mientras el gobierno quiera emitir una campaña publicitaria, vamos a dejarlo entre comillas, ellos deciden a quién se lo dan y por qué se lo dan, y eso es lo que queremos regular. El problema es cuando el mensaje viene en el otro sentido, que el reportero llega con una nota y el periódico le dice no porque golpeas al alcalde. O sea, entonces, al que nos paga. Al que nos paga por la campaña de vacunación. Entonces es un punto donde chocan las visiones. Y eso es precisamente el problema, que tenemos que buscar la manera de la nueva ley, que no lo hace, de impedir que eso suceda. Tengo una anécdota que me gusta contar, una conversación privada con un director de un periódico, no aclaro ni el periódico ni el nombre del director, pero sí la anécdota, que me decía, mira, nuestro periódico paga su nómina con una fotografía de la selfie del presidente que publicamos todos los días. Hombre, yo no me voy a meter con ese ingreso porque ¿con qué pago la nómina? No es un periódico muy grande, pero la nómina de ese periódico tiene sus reporteros. Claro. Ahora, yo le preguntaba un poco, ¿y por qué te dan a ti esa selfie? ¿Por qué eso es publicidad oficial? ¿No? ¿Por qué no se le dan algo más? Oye, empecé a preguntar si alguien más se repartía. Es decir, hay una suerte como de opacidad alrededor de la información, de por qué te la doy a ti y no a ti. Claro. Porque tienes una página muy leída, porque tiras muchos periódicos, porque tienes gran audiencia. El problema es que esa información no está. Y a mí esa parte me tiene muy preocupado, porque si tengo publicidad oficial, 37,000 millones de pesos en 6 años del gobierno federal, sin que haya números que expliquen cómo los distribuyes, pues es un dinero que en efecto puedes repartir con enorme arbitrariedad. Sí, y esto precisamente radica en el tema de por qué la ley Chayote, que se aprobó la semana pasada en Cámara de Diputados, es tan problemática. La Suprema Corte decía
que la publicidad oficial genera un efecto inhibidor, que es justo lo que acaba de mencionar Daniel, en el periodista. El periodista sabe que no puede escribir sobre una persona que está pagando por publicidad oficial en su medio y automáticamente se inhibe. Y ahora, sobre una persona yo todavía lo entiendo. A ver, si una empresa telefónica privada compra todas las contraportadas de todas las revistas, pues yo puedo entender que la revista no quiera pagarle a esa persona privada. Pero si es pública, No, es decir, claro. es dinero tuyo, es del contribuyente. No puede ser que el dinero del contribuyente se esté utilizando para inhibirte a ti, reportero. Efectivamente, y por eso la Suprema Corte decía, necesita haber criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de la pauta oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que yo digo, quiero hacer una campaña de vacunación para la Sierra Mazateca de Oaxaca, pues entonces voy a pensar cuál es el mensaje cuál es la población objetivo y cuáles son los medios idóneos para llegar a esa población objetivo. ¿Por qué la llamaste ley chayote? Pues precisamente porque históricamente este término chayote ha sido utilizado como una herramienta de control para los periodistas, como un pago. Era un dinero que se daba atrás del cactus, ¿no? Exacto, es que este es más bien que mucha gente no sabe, pero en el ambiente, en el argot periodístico, chayote se le llama a la corrupción. No hay que llamarlo El así, no de otra soborno. manera, y es la forma en que le dan dinero o prebendas a un periodista. Iban los ¿no? reporteros acompañando a un presidente, no sé a cuál, creo que a Díaz No Ordaz. recuerdo, creo que sí. Y les daban dinero atrás de la plantita, atrás del cactus. Entonces, le están dando su chayote. Exacto. Ahí A viene. ver, ¿por qué esa historia de los años 60 hoy lleva a bautizar a la ley como chayote? Pues porque es la repetición de la mecánica, es decir, la mecánica de lo mismo que tú estás diciendo, el chayote tiene que ver quizá con los dueños de muchos medios de comunicación, que es a quienes reciben los chayotes o quienes reciben el embute o quienes reciben la pauta publicitaria, que en términos llanos sería el chayote. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es lo que me inquieta todavía más, porque si no se rompe ese esquema es muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de tantos años de recibir chayote, déjame decirlo de esa manera, no solamente ha generado un problema de tener menos calidad en la información, sino que además ha hecho que en determinados momentos pululen medios de comunicación, sobre todo en época electoral, que lo único que quieren es tener chayotes o tener más presupuesto, y otros que se acostumbran a vivir en una especie de establishment, donde ahora, si no hay publicidad, se mueren y corren reporteros. Sí, recuerdo las perras de rancho que les nacen miles de perritos, todos tratando de robarle el poco dinero que le queda. Pero a ver, la Corte instruyó para que el legislador cambiara los incentivos en materia de publicidad oficial. Lo dijiste tú. Para que evitara la inhibición de la libertad de expresión, para que lo hiciera con racionalidad, con certidumbre, a partir de cifras y de indicadores. Y el legislador le dijo a la Corte, me tiene sin cuidado. A ver, explícame cómo fue posible esto. Pues precisamente la Corte hace una serie de razonamientos diciendo que otorga el amparo, es un amparo histórico en cuanto a omisión legislativa, pero la Corte no lo otorga solamente por una cuestión de omisión, lo otorga porque dice esta omisión genera una afectación de tracto sucesivo continua a la libertad de expresión y a la libertad de información. El problema de la ley Chayote es que no ataca el problema que la Corte puso en su sentencia. Entonces, ¿qué hace? Y no lo ataca, lo que hace es regularizar las malas prácticas, permitir que hoy por hoy estos 40,000 millones de pesos sean utilizados para promoción personalizada de funcionarios públicos, para la sobreexposición mediática de partidos políticos y funcionarios públicos, hablar de sus logros, en lugar de decir... ¿No obliga, por ejemplo, para que la autoridad mida audiencias y a partir de eso distribuya? ¿No le pone topes, por ejemplo, al uso? Nada de control de gasto, nada, no hay ni un solo artículo sobre el control de gasto y no hay ni un solo artículo sobre criterios de asignación, lo cual es bastante preocupante porque son las dos cuestiones más importantes relacionadas con la Y concentra todo yo hay en algo que gobernación. no entiendo. y la secretaria, el control de No la entiendo. Secretaría de Gobernación, A ver, definitivamente. cabe todavía que el partido actual en el poder gane la elección, pero dadas las encuestas, cabe pensar que también podría perder. Una vez que el partido en el poder, hoy es el PRI, pierda, sus adversarios van a utilizar estos 40,000 millones en su contra.
si está en mi poder no dejar el arco y las flechas con las que me van a matar, con las que me van a cazar, pues de una vez reformo la ley para cerrar esa puerta. ¿Por qué el PRI le está dejando a su adversario, en la eventualidad de que pierda, este peligro? 2, ¿por qué Morena, que ha sido la que ha venido dando una batalla para que no se utilice la publicidad oficial en contra, ¿no?, hizo alianza con el PRI en la Cámara de Diputados y sacaron esta ley? Y 3, para cerrar el tema, cabe que en la Cámara de Senadores, como han dicho los senadores de Morena, concretamente Zoe Robledo, no pase porque el PRI se quede solo con esta iniciativa? 3 preguntas en una. Pues yo creo que ahí hay una cuestión muy importante. Creo que hay que leer el transitorio que dice que esta ley va a estar vigente hasta enero de 2019, algo muy paradójico porque nunca se le da tanto tiempo a una ley para entrar en vigencia. Es decir, va a entrar en vigor en el momento en el que entre el siguiente presidente. Y esto quiere decir al final que pues también esta ley va a impactar no solamente en el presidente, va a impactar en los presidentes municipales y en los gobernadores, en donde todavía puede gobernar el partido en el poder. Es decir, al final esta ley no solamente regulariza la mala práctica a nivel federal, sino la generaliza en todo el país. Es que es un tema que le conviene a todos. No es un tema que le conviene menos a todos. Menos a ti y a mí, a nosotros. No hay colores. Y realmente estos 40,000 millones de pesos que ha ejercido Enrique Peña Nieto en este sexenio no difieren mucho del monto que ejerció Felipe Calderón en su tiempo en materia de publicidad oficial. No, pero a ver, pero sí son víctimas los adversarios políticos de esta ley. Es decir, no, claro. A ver, claro. Pregúntale a la oposición del PRI si no ha pagado costos altos, ¿por qué ese dinero anda suelto? No, claro, definitivamente. O sea, no es cierto que conviene a todos. Yo diría que lo que conviene es cerrarla, amarrarse las manos todos. Pero también hay intereses que están en juego ahí. No solamente es el interés que parecería absurdo del poder, sino el interés de los grandes medios de comunicación, porque si no se rompa el establishment. A ver, te tengo aquí, porque ahí sí tengo dudas. Hace unos 4 o 5 años, Emilio Azcárraga Jan estaba promoviendo una iniciativa y era que el INEGI midiera la audiencia, rating, lo que hacía Ibope, lo que hace ahora Nielsen, o lo que hacía INRE en radio, quería que lo hiciera el INEGI, porque sí estaba muy molesto que la repartición de dinero no se hiciera en función de números de audiencia, sino de forma arbitraria. Si los medios más grandes son los que tienen las audiencias más grandes, lo que más les conviene es certidumbre para justamente ese dinero les llegue a ellos. O sea, hasta a ellos les convendría. Pero la gama es muy amplia. Te voy a utilizar el mismo ejemplo. Si se hubiese hecho eso en favor de Televisa, yo no sé si en ese momento sería abrirse la puerta para que en teoría Azteca se volviera un opositor al régimen. Pero también, a eso hablo de mantener el establishment, de tener a todos quietos. Aquí lo que se trata mejor el status quo como está. Es que es mantener el status quo como está, porque entonces yo decido discrecionalmente en qué momento aprieto y en qué momento doy, en qué momento aprieto, a quién le doy y cómo le doy, bajo mis reglas, de acuerdo como las circunstancias me vayan conviniendo. Sí, y yo creo que también ahí hay un tema, porque si bien es cierto que los preponderantes van a seguir siendo preponderantes y van a seguir recibiendo publicidad oficial por un tema de audiencias, también es cierto que el control y los topes de gasto son probablemente el mayor miedo de todos, porque al final ahora se sobreejerce un 100%, un 200%, un 85%. O sea, constantemente hay un sobreejercicio. Entonces el pastel se va a reducir sí o sí. Si le pongo el tope. Si le pongo el tope de gasto. Y va a haber un impacto serio, porque ahora simplemente en 2017 se aprobaron alrededor de 4,000 millones de pesos y se han ejercido hasta ahorita, todavía sin números definitivos, alrededor de 9,000 millones de pesos. Entonces, pues realmente si reducimos y ponemos un tope para que llegue alrededor de 5,000 millones de pesos, pues el monto se reduce considerablemente. Me voy a corte. Ya Daniel dejó sembrado en el bloque anterior un tema fundamental que está tratado en el documento de ustedes, Democracia Simulada, y es el asunto de agresiones a periodistas, de la impunidad, de la falta de castigo. Claro. Que ese es, como decías tú en el pentagrama, ese es otro de los brazos que ha venido restringiendo libertad de expresión, libertad de prensa. Vamos a corte y regresamos para hablar de democracia simulada a partir de la impunidad frente a las agresiones contra periodistas.
Estamos de vuelta en Espiral y este es otro de los temas que, decía Daniel, inhibe el trabajo reporteril. Es decir, por un lado, si publico tal nota, cabe que el medio se enoje y me corra porque si no va a perder ingresos, publicidad oficial. Pero luego tienes del otro lado que si investigo a tal funcionario público que podría estar metido con el narco o a tal líder del narco que podría tener tales acuerdos con el gobierno, en ese momento mi vida, mi familia está en riesgo. Y no hay nada que te proteja. O sea, no te protege el medio, no te protegen tus colegas, no te protege el gobierno. Y esto crece y crece al punto donde, decías tú, es el país más peligroso en América para ejercer el periodismo. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos donde lo acabas de decir. Estamos en un ambiente de zozobra, de miedo y de no atreverse a publicar cosas porque arriesgas la vida. Yo a algunos muchachos que se acercan a veces a mí para consultarme algunas cosas, realmente en este momento lo que les digo, a ver, necesitamos periodistas en la calle trabajando y tratando de informar hasta donde sea posible y que no pongan en riesgo su vida. Es decir, no queremos héroes, no queremos más muertos, no queremos seguir protestando, los necesitamos en la calle informando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de alguna manera tienes que limitarte en ciertas cosas a donde no te vaya en riesgo la vida. Es decir, estamos en un país en situaciones como lo acaban de describir y entonces lo que tenemos que hacer es poner, digamos, el muro de contención un poco más cerca y valorar en qué momento, qué información puede atentar contra tu vida. Perdón que te intente traducir. Estás diciendo que estos muchachos, tú, en fin, estamos librados a nosotros mismos. Sí. Es decir, los que nos toca medir el riesgo y hasta dónde llegamos a nosotros, no hay nada más que te proteja. Exacto. Nadie más te protege. Tú tienes Perdón medir que el juegue riesgo. con la broma. Es el chapulín colorado. No hay quien pueda defenderlo. Y hacerlo desde la Ciudad de México para nosotros, entre comillas, es más cómodo. Pero pensemos en todos los colegas que están en la frontera norte en Estados Unidos, sobre todo Tamaulipas, por ejemplo. Bueno, pues ahí Guerrero, hay... mira, yo en la estación de radio donde trabajé, yo tenía un par de corresponsales para la primera emisión con Carmen de Tamaulipas, quienes ni siquiera transmitían al aire porque les fueron a reconocer la voz. Todo lo mandaban por escrito y Carmen lo leía en la cabina. A ver, ayúdame a compartir con la audiencia ese capítulo. Es un capítulo denso, pero si nos puedes dar la nuez de ese capítulo sería buenísimo, ¿no? Yo creo que este capítulo da cuenta no solamente de la violencia que ha penetrado a la prensa de una manera tremenda y cínica. En el sexenio de Enrique Peña Nieto documentamos 1986 agresiones, que siguen contando. Todos los días documentamos más agresiones. Este año ya documentamos 3 asesinatos, desgraciadamente. Y esto deriva de una total impunidad. Pero también lo que damos cuenta... Totales, no hay un caso resuelto. No hay un caso ¿Dónde está Javier resuelto Valdés? ¿Dónde está...? Estamos no por hay un cumplir caso año de resuelto en el que reconozcamos que existe un dejo de verdad. Es decir, sabemos en algunos casos quién fue el autor material, pero no sabemos quién ordenó asesinar al periodista o a la periodista. La realidad es que las fiscalías no están dispuestas a ir más allá. Después del caso de Javier Valdés, estamos a casi 2 semanas de que se cumpla un año y no, a pesar de la magnitud de la noticia, no existe una investigación real sobre el caso de Miroslava, que es un caso en el que se han identificado algunos autores materiales. Se cerró el caso y sin llegar a las pruebas contundentes sobre la materialidad y la intelectualidad de la autoría. Este tipo de cosas son las cosas que permiten que las agresiones sigan ocurriendo. Porque no existe ningún incentivo negativo para los perpetradores hoy por hoy que les diga que agredir a un periodista tiene consecuencias. A ver, te tengo aquí. La autoridad no se mete. Y cabe como hipótesis que no se mete porque la propia autoridad está involucrada. Claro. Ustedes llevan reportando esto ya muchos años. 6 de cada 10 agresiones contra periodistas provienen de un funcionario público, no del crimen organizado. Entonces hay una suerte como de protección de los propios funcionarios sobre su gente. Entonces el Estado mismo, el gobierno, estaría siendo autor intelectual. Es que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero
pero no pareciera que esa es la evidencia con la que contamos. Sí, sobre todo por el nivel de complicidad, porque resulta inexplicable entender cómo nos han tocado a uno de los periodistas más emblemáticos respecto a la cobertura de delincuencia organizada. Lo han asesinado, Javier Valdés. Y pocos como Javier. Río Pocos 12, como ¿no? Javier en ese sentido. Nos tocaron una fibra muy sensible a muchos de nosotros. Va pasado ya un año y ¿en qué gobierno podría darse el lujo de decir no entrego a los responsables del asesinato de este periodista insigne de Sinaloa? Pero no los entrega porque no los conoce, porque no los tiene, porque no los ha investigado o porque los está tapando. Yo creo que todo. Pero yo creo que un caso muy paradójico, y precisamente, bueno, aquí está Daniel, es el caso de gobierno espía, ¿no? Es el caso de Pegasus. Esa es la otra forma. Es ¿no? una agresión a un periodista para inhibir, para controlar las narrativas, porque al final para el gobierno es muy rentable el silencio. Si la y sabes que te están espiando. Pero sabes si qué, sabes Ana Cristina, hay algo que a mí me parece, lo puedo decir por ciertas restricciones en este momento, que me parece aún todavía más perverso. Yo sabía desde hace mucho tiempo que a mí me estaban espiando, porque me había dado cuenta por mis fuentes. A mí me parece todavía más perverso que a mí nunca me hiciera nada, pero que sí fueran sobre mis fuentes. Sí, Es decir, que a mis fuentes las fueran a inhibir y les dijeran, no hables con este periodista, ya sabemos que estás hablando, te va a pasar algo si les das esto, te vamos a dar dinero, no puedo decir nombres, pero yo tengo varias fuentes que han roto comunicación conmigo porque sabían, desde incluso antes de New York Times, que me estaban espiando. ¿Qué es lo que hacen? Que te cortan el agua, te van buscando quién. Lo que les interesa no es que... Lo que te interesa saber es quién te está dando la información, Claro. de dónde la sacas. Ahora, ahí es donde quieren llegar. Otra vez, estamos librados a nosotros mismos. Ya quedó claro, ese es el planteamiento que hacía Daniel. Esto vis-a-vis el gobierno, vis-a-vis la autoridad, el que debe justamente poner el castigo. Pero tendríamos que aceptar que en el gremio no hemos sido mejores. Decías hace un momento, aquí en el DF se puede hablar. Sí, pero no somos solidarios con el periodismo que está sufriendo en la frontera. Los medios no somos capaces de hacer una cobertura conjunta para decirle al crimen organizado, te metes con uno de nosotros y vamos a hacer la investigación hasta el último. No hemos sido capaces siquiera de sentarnos en un foro juntos, no los medios, los periodistas. Es decir, qué mal está el gobierno, pero hay algo donde nosotros hemos sido cómplices de esta circunstancia. Bueno, se está empezando a trabajar en eso, ¿no? Con la iniciativa que no tiene mucho, que nos reunimos por primera vez 500 periodistas durante más de 4 días tratando de tener algún tipo de acuerdos que poco a poco van caminando. El hecho de habernos juntado sin sacarnos los ojos, ni gritarnos, ni pelearnos, créeme que como nos la gastábamos hace años en el medio, eso para mí fue un gran avance y que nos pusimos hace un año. Que nos pusimos no a trabajar ha vuelto a pasar sobre nada cosas desde más hace un año. importantes. Ese es el problema. O sea, se murió Javier y eso fue lo máximo que pudimos hacer. Exacto. Y hay que esperar que sigamos avanzando. Ojalá se tome un nuevo los egos impulso también esto. ahí juegan, ¿no? Sí juegan mucho los egos, Daniel. Yo creo que sí, pero el problema es que juegan los egos, pero mira, yo creo que, y parafraseando una de mis maestras, Mónica González de Chile, yo creo que no hay peor enemigo del periodista que el ego. Si tú no eres capaz eres un ser humano y si de repente dices, ay, mira, están hablando de mí y esto, y de repente te vuelves la pambolear noticia ahí, y no quien la reporta. Si no sabes, como dice Mónica, si no sabes abofetearte de vez en cuando, pues entonces estás perdido, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema que tiene que ver, por eso digo, nunca se puede ver un tema sin el otro, con la publicidad oficial, que es justo el mensaje de impunidad. Si tú criminalizas a un periodista, si dices que lo matan porque fue malo, porque estaba en un mal momento y en un mal lugar con malas personas, si filtras información antes de que las propios familiares, como en el caso de Rubén Espinosa, reconozcan el cuerpo, entonces generas un tribunal paralelo, un juicio mediático que genera al final que los ciudadanos y que el debate público criminalice al periodista antes de que haya una investigación. Inclusive
Campa en su momento como subsecretario de Derechos Humanos, o incluso en algún momento Sara Irene Herrerías, llegaron a decir: este periodista no lo mataron por su labor periodística, sino porque estaba en algún momento erróneo, porque estaba vendiendo tacos, porque era taxista, por etcétera, etcétera, etcétera. Sin una investigación de por medio. Se llama hechos alternativos. Ahora están de moda. Exactamente. Y creo que lo que es muy importante es que sí tiene que haber una solidaridad de los medios de comunicación a decir: ¿sabes qué? Hasta que no haya una investigación de por medio, le toca al Ministerio Público decirnos que no existe ningún indicio. Y no al subsecretario. Exactamente. Que no existe ningún indicio para asegurar que este periodista no fue asesinado o no fue agredido por su trabajo. El problema es que hoy por hoy es muy conveniente generar un juicio mediático, porque entonces el Estado justifica su ineficiencia diciendo: lo mataron porque era malo. Voy a otro de los elementos, no estoy pudiendo cubrir todos porque nos quedan pocos minutos, pero me parece muy importante. Cierran el documento Democracia Simulada diciendo que hay un acortamiento, decías tú, restricción del espacio cívico, también porque la protesta está criminalizada. Porque si voy y me manifiesto, porque me cambiaron el lugar donde se hacía el registro civil o el lugar donde se levantaban las actas de difusión, como pasó en Puebla, pues hay hasta un niño muerto, ¿no? Porque en efecto se ve mal que indígenas que no son recibidos por su gobernador, por su presidente municipal, cierren una carretera o marchen, porque incluso ya la marcha es una cosa desagradable, ¿no? Casi está criminalizada la protesta social. Nochistlán es un ejemplo ahora, en fin. Y me parece que es un tema bien importante porque decías libertad de expresión, pues no solamente es libertad periodística, no solamente es poder tuitear lo que se me dé la gana, es también poder marchar para oponerme a algo que me está haciendo daño o para forzar una autoridad que me abra la puerta. Te ruego que amplíes la información de este capítulo. Sí, bueno, cuando no hay un Estado responsivo... ¿Qué quiere decir con responsivo? Que responde, que rinda cuentas, etcétera. La gente sale a las calles. Es la manera de expresar y de informarte también sobre lo que está ocurriendo en el país. La marcha es esencialmente democrática. Exactamente. Pues. Y en esa medida, los periodistas tienen un discurso especialmente protegido en el proceso de una protesta social, porque le están informando a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Desgraciadamente, por lo menos en 2017, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos visto la represión en las protestas, más que nada a través de operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad a nivel federal y a nivel estatal, que generan no solamente agresiones a periodistas, que en un solo día pueden llegar a ser 20 agresiones, sino que también empieza una represión total de la población que está protestando. Lo vimos en el caso del gasolinazo en enero de 2017, lo vimos en Nochistlán, en Oaxaca, lo vimos en Chalchihuapan, Puebla, donde resultó asesinado un niño. Pero también es importante decir que estos mecanismos de restricción de la protesta no solamente se dan en el momento de la protesta, porque mucha gente a decir es que lo que pasa es que hay muchos revoltosos. No, o sea, la gente muchas veces sale a protestar y la forma de protestar puede ser incluso ofensiva, puede ser perturbadora, porque el discurso es así, porque la libertad de expresión no solamente protege el discurso correcto, la libertad de expresión protege todos los tipos de discursos. Y eso es importante entenderlo, porque necesitamos pluralidad. Y en ese sentido, creo que es importante reconocer que el Estado mexicano, para tratar de reducir la oportunidad de salir a las calles, lo que ha hecho es generar leyes en las cuales tienes que pedir permiso para salir a las calles, tienes que, por ejemplo, ceñirte a las banquetas, o en algunos casos se utiliza el uso de la fuerza. Hay casos en los que se permite el uso de balas de gomas, se permite incluso el uso de armas letales, y esto es algo muy preocupante, porque si tenemos un Estado en el que los policías, en el momento en el que tienen un arma o en estos operativos conjuntos tienen un arma y pueden atacar a un niño de 12 años, de 14 años, pues es algo realmente preocupante. A ver, estamos a 50 años casi este mes de octubre de la matanza de los estudiantes que participaron en el movimiento del 68 en Tlatelolco. ¿Algo ha cambiado frente a eso? O sea, sí te esfuerzo, Daniel, a hacer una mirada más larga. ¿O estamos similares en aquella época? No, yo creo que, bueno, al menos
en el ámbito del periodismo ha cambiado muchísimo. No es la misma prensa de aquellos años. En aquellos años, pues era Excelsior o Excelsior, ¿no? O sea, no había de otra. Sí. Ahora hay mucho más. Ahora, con respecto a la protesta social. Respecto a la protesta social, yo creo que se ha cambiado. Me parece que no hemos llegado todavía a esa, sin tratar de minimizarlo, a una ejecución, porque no fue otra cosa, de miles de estudiantes en una plaza pública. Ha habido brotes, como tú los mencionas, donde ha habido muertos también, pero no ha habido tampoco una ejecución de ese tamaño, pero quizá tampoco ha habido una protesta de ese tamaño. A ver, quiero hacerte una pregunta en esta lógica. ¿Esa fue un acto de represión que no distinguió clase social? O sea, desde estudiantes, hijos de familia, burgueses, en fin, hasta estudiantes que venían de familias pobres, en fin, preparatorias. Ahora sí hay un sesgo de clase. O sea, si se manifiestan en las calles profesores pobres en Oaxaca, es muy distinto que, por ejemplo, si yo me visto de blanco y me manifiesto en contra de Trump en Avenida Reforma. O sea, sí me trata distinto la autoridad. Sí hay un sesgo racista, de a quién, ¿no?, criminalizo y a quién no. ¿Me equivoco con esto? No, yo creo que eso estás totalmente en lo correcto. Creo que también radica mucho en que la Ciudad de México, tras las protestas del 1 de MX, del primer día de elección, cuando toma cargo Enrique Peña Nieto, justo ese día fue un día terrible para la prensa. Hubo muchísimas detenciones arbitrarias, hubo prensa golpeada. Miguel Ángel Mancera se estrenó horrible con eso. Y creo que tras la renuncia de Almeida y los protocolos de actuación de la propia Ciudad de México, se disminuyeron las agresiones. Pero lo que nosotros hemos visto es que en los estados, cuando hay un operativo conjunto en donde es imposible identificar para las personas que protestan la autoridad, si es federal, estatal o municipal, esa es la oportunidad para reprimir. Y claro, la mayoría de estas protestas son protestas sociales de personas con bajos recursos, que no tienen las condiciones de las personas que protestan en el Ángel de la Independencia y que no tienen la oportunidad o los protocolos de concertación que tienen acá en la Ciudad de México, que les permiten pues protestar como se hace acá. Pues nos acabó el tiempo y lo lamento porque ha sido un enorme aporte para Espiral estas conversaciones. No son temas fáciles, lastiman muchos intereses y al mismo tiempo estamos ser sinceros para tener conciencia frente al problema y que un día pues esto no sea una democracia simulada. Querida Ana, muchas gracias por este documento, muchas gracias por tu conocimiento y simplemente cerramos insistiendo con que en efecto la simulación deriva que no hemos podido atacar temas tan importantes como regular la publicidad oficial, hacer que se castigue la agresión contra periodistas, permitir con amplitud la libertad de expresión y de protesta, ordenar el tema de los archivos desde una perspectiva democrática y ampliar el arco de los derechos digitales. Este es un texto, Democracia Simulada, nada que celebrar, que está en la página, artículo 19, que usted no debería perderse. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, Espiral, miércoles 10 de la noche.